Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Quiero invitarlos, hermano mío, a que podamos abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Juan. Este es el capítulo 11 de los milagros que hemos estado compartiendo acerca de lo que aparece, lo que se registra en el libro de Juan, los cuales fueron el propósito para poder creer. El propósito de Dios de hacer los milagros no era en sí que Él pudiese manifestar su poder, sino que el pueblo creyera a través de eso, porque era algo sobrenatural. Entonces, el capítulo 11 describe una historia impresionante. Pero el capítulo 11, cuando relata lo que es lo de la resurrección de Lázaro, normalmente nos hemos enfocado en Lázaro, que Lázaro era un hermano de Marta y María, y que Lázaro de alguna manera estaba enfermo, y cuando fueron a buscar a Jesús, ocurrió que entonces Jesús se demoró intencionalmente, y cuando él llegó a casa ya había muerto de hace 4 días. Esta es la historia de lo que narra el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y el Señor, en su gran poder y maravilloso amor, Él resucita a Lázaro. Y todo lo que hemos hablado acerca de Lázaro es de ese momento en el cual Lázaro fue completamente restaurado. Pero en esta oportunidad estoy aquí con una palabra del cielo. Estoy aquí no solo para hablar de Lázaro, estoy aquí para hablar de Jesucristo. El pasaje no se trata de Lázaro ni de sus hermanas. El pasaje tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así es que acompáñenme, vamos a leer el capítulo 11 del libro de Juan, y comenzaremos en el versículo 31, ¿verdad? O versículo 34 para ir un poquito más adelante, del versículo 34 en adelante. Cuando usted lo tenga, puede decir un amén. Ya suena bien, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. Parece que están vivos o están dormidos. Tenemos que estar vivos ahora. Dice versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusieron? ¿Dónde le pusieron? ¿Se acuerda que ya Lázaro está 4 días en la tumba? Ya él está muerto, ¿verdad? Y entonces Marta y María han llorado, Jesús lloró. Dice la Escritura, cuando Jesús preguntó, ¿dónde le pusieron? Le preguntó, ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren, cuánto le amaba. Cuánto le amaba. Versículo siguiente, dice, pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba, la palabra que está traducida ahí es enojado, pero la palabra correcta es conmovido. Cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Sigue el versículo 40, se lo voy a leer de la Reina Valera, dice así. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Y sigue el versículo 41,
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Hasta ahí dejamos las Sagradas Escrituras y oramos al Señor. Padre nuestro, bendito sea tu nombre, Señor. Esta es tu sagrada y poderosa palabra. Señor, esta palabra es la que trae vida a nuestros corazones. Es la que fortalece nuestra fe. Señor, no somos nada sin tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos caminar en ella, a creerla conforme tú, Señor, la has escrito. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, pero queremos, Señor, que al estar aquí, queremos poner nuestro corazón delante de ti, para que tú puedas plantar esta palabra en nuestros corazones, para que podamos crecer en ella, Señor, en el sagrado, bello y poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Un día lo vamos a oír a una voz unísona. Esta historia, hermanos, quiero que me preste toda su atención. No tenemos mucho tiempo, así es que voy a ser muy conciso en esto. La historia que hemos oído a lo largo de nuestra vida cristiana está enfocada en que Lázaro fue resucitado. Marta y María eran hermanas. Lázaro hasta este momento no se escribe de él. En todas las veces que Jesús fue a casa de ellos, a Betania, a la casa de Marta y María, Lázaro nunca estuvo ahí. Lázaro andaba por otro lado. Pero un día se enfermó este hombre. Pero María había derramado sus lágrimas a los pies del Señor. Y cuando esto lo sucedió, ella sabía que podía venir al Señor en un momento de necesidad. Es ahí cuando nosotros podemos venir. ¿A dónde vamos a ir en un momento de necesidad, si no solo en Él, que tiene palabras de vida? Así es que ellos fueron: Señor, nuestro hermano está enfermo. Por favor, ven con él. Ven, ayúdalo. E intencionalmente, nuestro Señor Jesucristo se demoró. Y dijo: Lázaro duerme. Ya Él sabía lo que iba a hacer. Y esto va a ser para que la gloria de Dios se manifieste. Y sabemos esto, que Jesús llegó, y cuando Marta se acercó a Él y le dijo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María ni siquiera salió a recibirlo, pero se le dio después. Y María llegó a los pies del Señor y le dijo: Señor, ya es en vano, ¿para qué vienes hasta ahora? Mi hermano ya hace 4 días que se murió. Y en ese momento, al ver el dolor de esa familia, pudimos notar el corazón de Cristo. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró? El versículo más corto de la Biblia es Juan 11:35, que dice: Jesús lloró. Y Jesús lloró. Y todavía se conmueve cuando mira nuestro dolor. Lo que la muerte había hecho con el ser humano. No fuimos creados para morir. Fuimos creados para vivir. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la vida. La verdad no es una definición. La verdad es una persona, es Cristo. Cristo es el centro de toda la Escritura. Fuimos creados para vivir en su presencia. Él dijo: el que cree en mí va a tener vida eterna. Si hay algo que verdaderamente vamos a enfrentar, es la muerte. Todo ser humano la va a enfrentar. ¿Por qué? Porque el pecado vino y trajo 3 tipos de muerte. La muerte espiritual, que es la más severa. La muerte espiritual es la separación de Dios. La gente puede andar caminando, trabajando y ser exitoso, pero estar muerto en sus delitos y pecados. Está muerto. Separado de Dios, nada podemos hacer. Estamos muertos. El pecado te separa de Dios. El pecado te hace enemigo de Dios. La segunda muerte es la muerte física. Cuando vamos y somos enterrados en la tierra. Al polvo eres y al polvo volverás. Y la tercera muerte
está en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, que es la segunda muerte. La segunda muerte es cuando todos resucitan, y unos para vida y otros para condenación eterna, donde estará el mismo infierno, donde el diablo y todos sus demonios estarán ahí por la eternidad. El infierno no fue creado para los seres humanos, fue creado para los demonios y para todas sus potestades del diablo. Pero aquellos que rechazan a Jesús, no iremos al infierno por causa del pecado, sino que iremos al infierno por causa de haber resistido, de haber negado. La iglesia en nuestros días se divierte en vez de dar conciencia de esa realidad espiritual. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. De modo que cuando venimos a Cristo, la muerte no tiene potestad sobre el cristiano. Es cierto que vamos a morir y vamos a ir al polvo, es verdad, pero vamos a resucitar con cuerpo glorificado. Vamos a vivir. El que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Ese era el mensaje. El mensaje no es solamente que Lázaro fue resucitado, que las vendas se le quitaron. Ese mensaje tiene que ver también con que hay veces que tenemos cosas que han muerto, matrimonios que mueren, esperanzas que mueren, sueños que mueren. Pero Cristo en su propósito puede hacer resucitar a un Lázaro y puede hacer resucitar un matrimonio muerto. Puede haber resucitar algo que ya murió. Dios lo puede resucitar. Él lo puede hacer. Pero este no es el punto ahora, sino es cómo fue que reaccionaron las personas. Y el capítulo 12 no se puede dejar a un lado solamente estudiar el capítulo 11. Capítulo 11 y capítulo 12 tienen que ver para entender lo que Cristo hizo. El mensaje no se trata de la resurrección de Lázaro, el mensaje se trata de quién es Jesucristo. No hay un pasaje más poderoso en el capítulo 12 que describa la divinidad de Cristo. Cristo es Dios hecho carne. Y Él vino a pagar por nuestros pecados. Y Él tiene poder y potestad sobre la misma muerte. Él vino a lo suyo. Él era la luz. Él es la luz del mundo para alumbrar a los que están en oscuridad. Sin embargo, ¿cómo reaccionó el pueblo? ¿Cómo reaccionan las personas? Y por eso vamos al capítulo 12 del libro de Juan. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero digo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Este es el pasaje a continuación de la resurrección. Jesús está en la última semana de sus 3 años y medio de ministerio. Esta es la última semana. Sabe que el tiempo se está acercando para su muerte. Había aproximadamente unos 3 kilómetros entre Betania y Jerusalén. Y cuando él venía a Jerusalén se quedaba en Betania, en esta casa de Marta y María, porque ahí era bien recibido.
Así es que ahora le prepararon una cena. Jesús está ahí. Por primera vez Lázaro está sentado con él. Ahora Lázaro está ahí. Está agradecido. Esta familia está totalmente agradecida. Hermanos amados, no solo estaban agradecidos por el milagro de haber resucitado a Lázaro, sino porque Jesús estaba en medio de ellos. Hay una gran diferencia. Cuando estamos en gran tormenta, pedimos a Dios auxilio, a Dios, ayúdame Dios. Y Dios nos ayuda, pero nos olvidamos prontamente del milagro. Hemos pasado pruebas en los hospitales, pruebas económicas, estamos sin trabajo, estamos en problema en el hogar, clamamos a Dios, Dios extiende su mano y ¿sabe qué? Damos la vuelta cuando todo está arreglado. Salimos del hospital y seguimos viviendo la misma vida. Dios vuelve a restaurar el matrimonio y a la semana siguiente se acabó y empezamos a pelear otra vez. Dios te auxilia cuando has perdido tu trabajo y de repente la mano del Señor viene y te abre una puerta y tienes un trabajo, te bendice y prontamente te olvidas de Dios. No lees la palabra, ya no oras, no hay gratitud. Pero aquí está María. ¿Saben lo que hace? Leemos un perfume de nardo puro aquí, de mucho precio, pero no tenemos idea de qué eso significa. La Biblia la registra ahí. Era algo valioso para una mujer. El tener era una herencia que tenía, era un pomo de nardo puro. Eso valía el equivalente a un año de salario. Y la mitad de eso era para ungirla en su boda y la otra mitad en su sepultura. Era un tesoro. Pero aún todo el tesoro que esta mujer tenía lo derramó a los pies del Cordero Santo. Derramó el perfume. Hermanos, nosotros ni siquiera dedicamos tiempo para el Señor. Ni siquiera podemos tener un tiempo de oración. Ni siquiera leemos la palabra. Nada de eso hacemos. Pero esta mujer derramó todo lo que tenía a los pies del Señor. Con sus lágrimas se enjugó sus pies. Y ahí están todos aquellos discípulos solamente observando. Y él había dicho, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Aquella mujer representa la iglesia. Ella es la iglesia, la verdadera iglesia por la que Cristo viene. Cristo viene por una iglesia que sabe postrarse a sus pies en gratitud, que reconoce su divinidad, que mira la grandeza y exalta su gloria, que cuando le cantamos a Él, nosotros le adoramos con espíritu y con todo nuestro corazón. Esa es la iglesia que Cristo busca. Esta es la iglesia que derrama sus pies. ¿Qué es lo que ocurre cuando usted empieza a buscar de Dios? Va a entrar el montón de Judas a sus lados. ¿Qué van a decir? ¿Qué desperdicio es este? ¿Por qué tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué tanto tiempo orando? ¿Por qué tanto tiempo la palabra? ¿Por qué? Mejor invierte tu vida en otra cosa. Es lo que hacemos, igual que Judas, en un estado de incredulidad. Estamos viendo cómo Dios ha desatado las cadenas de la esclavitud, de la adicción, del pecado. Y Dios te ha hecho libre para que puedas invertir tu vida en el Señor. María está haciendo eso, derramando su espíritu y su corazón a los pies del Señor. Recuerde, ese es el último domingo de Jesús sobre la tierra. Lo que leí a continuación sucede que era el día de la Pascua. Mucha gente venía para ver a Lázaro, el milagro que habían visto. Estaban sorprendidos por el milagro, pero no estaban sorprendidos por la persona de Cristo. Hermanos míos, ese domingo Jesús va a Jerusalén en un pequeño asno. Era una costumbre que un conquistador tenía que venir en un caballo blanco y llegaba como un conquistador a una ciudad. Así es que venía Jesús de una manera diferente, con humildad, sobre un pequeño asno. La multitud sale cortando ramas, poniendo mantos
Y ahora eso se conoce como el Domingo de Ramos. La gente hace eso, pero ni siquiera sabe lo que está haciendo. Y ponen los mantos y las ramas, y Jesús viene sobre un pequeño asno. Y todos cantando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana en el griego significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora de nuestra economía, sálvanos de nuestra enfermedad, sálvanos del imperio romano, sálvanos de los impuestos, sálvanos de este problema. Todos están felices porque viene su Salvador para salvarnos del imperio romano. El único que no está feliz ahí es Cristo, porque Él está llorando. Jesús lloró 3 veces. Lloró ante la tumba de Lázaro. Lloró cuando vio a Jerusalén haciendo esto. Todos están felices, excepto Jesús. Y dice, ¿por qué no reconociste el tiempo de tu visitación? Vendrán días cuando serán destruidos tú y tus hijos, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, porque no entendiste que yo era la luz que venía al mundo y te iba a sacar de esa oscuridad. Yo soy la luz que puede resplandecer en tus tinieblas. ¿Cómo no pudiste entender eso? Y Jesús está llorando. Y la tercera vez que Jesús lloró fue en Getsemaní. 3 veces lloró, porque estaba limitado a un ser humano. Él vino en carne y sentía lo mismo. Ver a un pueblo, ver a esos religiosos que estaban en oscuridad, no le está diciendo a un ateo, no le estaba diciendo a un pagano, le está diciendo a su propio pueblo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este es el mismo día de hoy. Venimos a la iglesia, pero no sabemos qué estamos haciendo. Salimos por esa puerta y lo primero que viene en nuestra mente, ¿a dónde vamos a ir a comer? No hay una pasión por el Señor. No hay un deseo por orar. No estamos instruyendo a nuestra familia en la palabra de Dios. No estamos dando fruto de esta bendita y poderosa palabra. Estamos dando un peor testimonio que los mismos judíos. Sálvanos ahora. Y o perdemos la realidad de quién es. Jesús no fue al palacio de Herodes. Jesús no va a la Casa Blanca. Jesús va al hogar donde Él es honrado, donde es quebrantado el corazón, porque Dios no desprecia un corazón humilde y necesitado. Dios no va a los gobernantes, Dios va al corazón que se humilla. Jesús no fue a Herodes, Jesús fue a la misma casa de Dios y volcó las mesas y dijo, han convertido mi casa la han convertido en una cueva de ladrones. Mi casa es casa de oración, mi casa es casa de adoración. Y todos se fueron. Jesús no está llenando la iglesia, Jesús la está limpiando. Y la limpió, se fueron todos. Todos se fueron. Y Jesús se quedó ahí. ¿Quiénes vinieron? Los enfermos, los paralíticos, los ciegos, los que estaban en tinieblas, los adictos a la droga, los adictos al pecado, los que están esclavizados por la pornografía. Todos ellos vinieron, Señor, ayúdanos. Y ahí encontraron libertad. Porque cuando Cristo es el centro de la iglesia, hay libertad, hay bendición, hay poder. Él va a resucitar, no a Lázaro, Él va a resucitar muertos en pecado. Aleluya. Cristo no vino a resucitar solo a Lázaro. Cristo viene a resucitar al que está muerto en pecado, a ese hombre que está poseído por la pornografía, no sabe cómo salir, está atado al adúltero que anda ahí, hermano, tenía su esposa y anda buscando más. No sabe qué hacer, está destruyendo su casa, está llevando su casa al mismo infierno. Dios vino a rescatar a eso. Le dice, ven a mi casa, sé libre.
No vivas en la oscuridad, vive en la luz. Ven aquí, no por un milagro, ven aquí por el milagro más grande, que es liberarte del pecado. El milagro más grande, ¿sabe cuál es? El milagro más soberano, el milagro más grande es que Dios puede tomar a un hombre lleno de pecado, lleno de inmundicia, lleno de toda clase de maldad. Lo puede lavar con su sangre, lo puede perdonar, lo puede establecer en su reino y después volverlo a ese mundo sucio y mantenerlo limpio por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hizo Jesús con los discípulos. Vayan y prediquen este evangelio. Vayan a los necesitados. La iglesia no está haciendo nada por compartir el evangelio. La iglesia no está haciendo nada por la oración. La iglesia viene el domingo y se divierte. Pero hay una cosa. Cuando hay tiempo de oración, ese es el verdadero número de la iglesia. Hay día de oración. Los que vienen a la oración son aquellos que pueden derramar ese perfume a los pies de Cristo. El gran dolor de Dios es la incredulidad. La incredulidad se da cuando estamos en la tormenta. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me oye? ¿Por qué no siento? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y empezamos a sentir la duda, la frustración, el enojo contra Dios. Y Dios, hermano, no mira con agrado la incredulidad. Dios está buscando quien le pueda creer. Cuando envió a aquellos 12 para ver la tierra prometida en Jericó, 10 no creyeron. No vamos a poder. Somos como unos pequeños insectos en comparación a esos gigantes. Ellos no sabían que Dios podía hacer esto. Solo 2 dijeron, vamos a derrotarlos, porque Dios está con nosotros. Dios está buscando un pueblo que pueda creerle. Un pueblo que sepa que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? De esto se trata el mensaje. Es creer al Señor. ¿Cómo le vamos a creer si ni siquiera estudiamos la palabra? ¿Cómo vamos a creer si no oramos? ¿Cómo vamos a creer si no vivimos un testimonio real de la vida del Dios? ¿Cómo vamos a creer? Cuando entramos en el desierto, empezamos a quejarnos. Queremos volver a Egipto. Anhelamos la comida de Egipto, las cebollas de Egipto. Y Dios se entristece, se conmueve, se estremece cuando mira a alguien que puede venir en incredulidad. La incredulidad le ponemos voz. Empezamos a hablar incredulidad. No se puede, es imposible, te vas a morir. La incredulidad le ponemos voz. Y el pueblo de Israel le puso voz a la incredulidad. ¿Y sabe lo que ocurrió? Dios trajo su ira y su juicio a la incredulidad. La incredulidad es el gran pecado de esta generación, porque no creemos. Oramos sin creer, cantamos sin creer, venimos a la iglesia sin creer que Cristo vive y reina y que está en control absoluto de nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos difíciles. Lo que nos va a sostener es nuestra fe. No es tu dinero, no es tu habilidad, es nuestra fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está nuestra fe? Yo sé cómo está. Cuando tú entras en el desierto, cuando entras en la prueba, te das cuenta cuánto nivel de fe tienes. Ahí te das cuenta. Y no entiendes la prueba. La prueba es para fortalecer tu fe. La prueba es para confiar en el Señor. Es para amarlo. Tenemos que adorarle aún con lágrimas. Pero la buena nueva es que Él está con nosotros. Porque Él ha dicho, no te voy a dejar. Porque Él ha dicho
porque yo te formé en el vientre de tu madre y no te voy a dejar, porque tú estás en el hueco de mi mano y te voy a bendecir. Si tan solo podemos creer eso, vamos a caminar en la bendición. No le pongas palabras a la incredulidad. Pon fe en aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Algunos de ustedes han estado viniendo y no han entregado su vida todavía a Cristo por el problema de la incredulidad. Estamos dejando de lejos ese sacrificio en el Calvario, pero es tiempo de entregar nuestras vidas al Señor. Ya no es tiempo de jugar a la iglesia, es tiempo de entregar nuestro corazón a Dios y confiar en Él. Él es Dios Todopoderoso. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor, si solo en ti hay palabras de vida? Perdona nuestra incredulidad. Perdónanos esa vida tibia que tenemos. Perdónanos porque nuestro corazón está enlazado a las cosas del mundo. Perdónanos por el que amamos más el placer del mundo que la comida que Dios nos da. Perdónanos por el falso testimonio que damos de ti, Señor. Perdónanos por nuestra falta de búsqueda y de oración. Perdónanos, Señor. Queremos tu presencia, pero tu presencia no va a manifestarse a menos que nos arrepintamos y que podamos vivir una vida verdaderamente auténtica en nuestros hogares. Que caminemos cada día en la gratitud y en el amor a tu nombre, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos hablas de tal manera que con amor nos exhortas para que nos volvamos al camino, a las sendas antiguas. Ayúdanos por amor a tu nombre. Te lo suplico en el bendito nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.